Cuando descubrí que mi hijo se había casado en secreto, me quedé en shock, pero la verdadera bomba fue una sola frase que dijo el testigo. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu hijo te ha ocultado algo tan importante? Hay mañanas que destrozan silenciosamente el resto de tu vida. Esa mañana fue una de ellas. Doña Mercedes era una viuda de 67 años. Su marido Ramón había fallecido hacía años y solo le quedaba su único hijo, Alejandro. Vivía en una antigua casa de paredes de piedra en una de las estrechas calles del barrio madrileño de Lavapiés. Desde fuera, la casa mostraba los signos del paso del tiempo: persianas de madera descoloridas, enredaderas trepando por las paredes, un letrero oxidado con el número de la puerta. Pero por dentro seguía impecable. Cada rincón que había pasado por las manos de Mercedes brillaba con el aroma del jabón y el cuidado de tantos años. Mercedes se había levantado temprano esa mañana, siguiendo la misma rutina de siempre. La luz del día entraba por la pequeña ventana de la cocina, se filtraba a través de las viejas cortinas de encaje y caía sobre el mantel. Los platos de porcelana alineados en las estanterías, la cafetera de cobre que le había dejado su marido, las fotos familiares sobre la mesa, todos eran testigos silenciosos del pasado. El café hervía. El intenso aroma del café español que se extendía por la cocina era el mayor consuelo de Mercedes. Había colocado los churros recién fritos en un plato pequeño y había preparado su café con azúcar. Se sentó sola y abrió la sección cultural del periódico. Le gustaba leer las noticias sobre arte. Tal vez intentaba completar con las imágenes y los escritos el colorido que le faltaba en su vida. Pero ese día, sin siquiera haber terminado el primer sorbo de café, su vida se vería trastornada. ¿Cómo es posible que una mañana normal para una madre se convierta en el cuchillo más afilado del destino? Mercedes no lo sabía. No sabía que las palabras que escucharía en unos instantes derribarían las paredes de su corazón. Si fueras tú, si te enteraras de la mayor traición a la vida de tu hijo mientras tomabas tu café matutino, ¿qué harías? El silencio de la casa se rompió cuando llamaron con fuerza a la puerta. La aldaba metálica de la puerta de madera sonó 3 veces. El sonido seco resonó en el pasillo de piedra. Mercedes se sobresaltó. ¿Quién podía venir a estas horas? Los vecinos solían visitarla al mediodía. Se limpió las manos en el delantal y se dirigió a la puerta. El suelo de piedra del pasillo resonaba con sus pasos. El viejo reloj colgado en la pared hacía tic-tac. Cuando abrió la puerta, se encontró frente a ella a la señora Pilar, jadeando nerviosamente. Esta vecina, que llevaba años viviendo en la misma calle, era como una confidente para Mercedes. La mayoría de las tardes charlaban desde sus ventanas y se ayudaban mutuamente en el mercado. Pilar llevaba una bolsa de la compra medio llena, se había recogido el pelo a toda prisa y tenía gotas de sudor en la frente. En su rostro se reflejaba una mezcla de preocupación y culpa. Al ver el estado de su amiga, a Mercedes se le encogió el corazón. «Pilar, ¿qué pasa? ¿Estás enferma? ¿Ha ocurrido algo?», preguntó con voz temblorosa. Pilar respiró hondo durante unos segundos y luego susurró en voz baja, como si temiera que toda la calle la oyera. «Mercedes, ¿no te enteraste de lo que pasó anoche? Tu hijo Alejandro se casó». Por un momento el mundo pareció detenerse. Esa frase se clavó como un puñal en el corazón de una madre. Normalmente, una noticia así debería haberle llenado de alegría. Su hijo se había casado y había formado un hogar. Pero el problema era que Mercedes no había estado en la boda. Nadie la había invitado. En el día más especial de su propio hijo, el lugar de la madre había quedado vacío. Mercedes abrió los labios, pero no le salieron las palabras. La bolsa que llevaba en la mano cayó al suelo. Las patatas rodaron, las cebollas golpearon el suelo de piedra, pero ella no vio nada. Pilar, ante la mirada fría de su amiga, continuó susurrando. «Mi sobrina era camarera en la boda. La celebraron en una pequeña iglesia, en una ceremonia secreta. Solo asistieron unas pocas personas. La novia era una joven muy guapa, pero nadie te vio. No te invitaron, Mercedes». La mente de Mercedes se remontó al pasado. Recordó la infancia de su hijo Alejandro, la obra de teatro que representó en el colegio, el gol que marcó en un partido de fútbol y el orgullo de haberlo criado sola.
en ausencia de su padre Ramón, lo recordaba todo. Le di todo lo que tenía. ¿Cómo es posible que no haya sitio para mí en su boda?, pensó. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Solo buscó en silencio una silla, temblando, y se sentó. En ese momento, el café se enfrió en la cocina y los churros quedaron sin comer. Solo se hizo un pesado silencio. Si un hijo excluye a su madre del día más feliz de su vida, ¿cómo se llama eso? ¿Secreto? ¿Traición? ¿O es egoísmo provocado por el miedo? Miles de preguntas rondaban la mente de Mercedes. La verdadera respuesta la sabría en breve, porque Pilar aún no había soltado la bomba. Mirando a Mercedes a los ojos, dijo: Mercedes, en la boda un testigo se levantó y dijo: este matrimonio es nulo, porque Alejandro me había prometido antes. Me había jurado que se casaría conmigo. Doña Mercedes sintió un peso en el corazón al escuchar las palabras de su vecina Pilar. Ya era bastante doloroso enterarse del matrimonio secreto de su hijo, pero ahora, enterarse de que un extraño se había levantado en la ceremonia nupcial y había dicho: este matrimonio es inválido, fue la gota que colmó el vaso. Mercedes estaba confundida. ¿Eran esas palabras una calumnia? ¿O acaso su hijo tenía un oscuro secreto? Al ver que su vecina temblaba de curiosidad y rabia, Pilar se sintió obligada a dar más detalles. Mira, Mercedes, mi sobrino Luisito estaba allí, lo vio con sus propios ojos. Era una pequeña iglesia en los suburbios de San Isidro, un modesto templo con paredes de piedra. El interior de la iglesia estaba decorado con lirios blancos y el organista tocaba una suave melodía. Había pocos invitados, tal vez 20 personas. Todos eran de la familia de la novia. No había nadie de tu familia. ¡Nadie! A Mercedes se le hizo un nudo en la garganta. Su hijo Alejandro había dejado a su madre fuera. ¿Sabes cuál es la mayor soledad para una madre? Ser excluida de la vida de su propio hijo. Tu propia sangre, tu propia vida, te da la espalda. Si fueras tú, ¿perdonarías con el corazón o arderías de ira? Pilar continuó contando. La ceremonia había comenzado. Cuando el sacerdote preguntó: ¿hay alguien que se oponga a este matrimonio? Y todos se quedaron en silencio. En ese momento, una joven se levantó de los últimos bancos de la iglesia. Tenía el pelo largo y negro y vestía un vestido blanco. Nadie la había visto en la lista de invitados. Sus ojos brillaban y su voz no temblaba. Y dijo en voz alta: este matrimonio es nulo, porque Alejandro me prometió que se casaría conmigo. Me juró que construiría una vida conmigo. El corazón de Mercedes, que imaginaba ese momento, latía con fuerza. Era como si ella también estuviera allí. Sintió la frialdad de esa frase resonando en la pequeña iglesia de piedra. La gente se volvía sorprendida. Algunos hacían el signo de la cruz. Otros murmuraban en silencio. Una afirmación así era un gran escándalo en la sociedad católica. En las tradiciones españolas, la promesa hecha en la iglesia tiene una gran importancia. Si un hombre ha hecho una promesa seria a una mujer, se considera palabra de honor. Incluso el sacerdote dudó y hubo unos segundos de silencio. Entonces, el rostro de Alejandro se puso blanco como la cal. Según Luisito, el sobrino de Pilar, Alejandro no se movió al principio y luego solo inclinó la cabeza. La novia, Lucía, miró a su alrededor con ira y se mordió los labios. Ahora les pregunto, si hubieran estado allí, ¿qué habrían hecho? Con un hijo atrapado entre dos mujeres ante los ojos de su madre, ¿habrían defendido a su hijo o habrían estado del lado de la verdad? La mente de Mercedes se remontó al pasado. Recordó los años de juventud de Alejandro. Cuando se mudó a Sevilla para ir a la universidad, su madre le enviaba cartas con frecuencia. «Hijo mío, protégete, sé honesto, no engañes a nadie», le escribía. Pero la vida de Alejandro en Sevilla siempre había sido un misterio para Mercedes. Quizás allí había conocido a esa mujer misteriosa. Tras la muerte de su marido, Mercedes se había volcado en su hijo. Le había dedicado todo su amor y todos sus esfuerzos. Mientras imaginaba su boda, se veía sentada junto a la madre de la novia, esperando con orgullo a su nieto. Ahora, todos esos sueños se habían hecho añicos como si fueran mentiras. Mercedes, sentada en su silla, apretó las manos contra las rodillas y clavó la mirada en el suelo. Se susurró a sí misma: «Ramón, ojalá estuvieras aquí.
Habrías encaminado a nuestro hijo. ¿Qué hice mal? Intenté enseñarle lo que era correcto, pero está claro que ha construido una vida que me ha ocultado. Pilar, al ver el silencio de Mercedes, terminó sus palabras. Mi sobrina dijo que... Esa mujer no dijo su nombre, pero su voz era muy clara. La gente se quedó paralizada. Y Alejandro no dijo nada, solo esperó a que el sacerdote continuara, como si se hubiera revelado un pecado, una sola frase resonando en los oídos de una madre. Este matrimonio es nulo. ¿Cree que en una situación así una madre debe defender a su hijo o investigar la verdad? Después de escuchar lo que le contó su vecina Pilar, doña Mercedes estaba destrozada. Cuando volvió a casa, ni siquiera podía controlar sus pasos. La calle le parecía extraña. Normalmente, las risas de las mujeres que volvían del mercado, el olor del pan recién salido del horno y los sonidos de los niños del barrio jugando al balón le daban paz. Ese día, sin embargo, todo eso era como un zumbido. El mundo seguía girando, pero el corazón de Mercedes estaba destrozado. Ahora era como una sombra que caminaba por las calles empedradas. Cuando abrió la puerta de su casa, reinaba un profundo silencio en el interior. Las cortinas estaban entreabiertas y la luz del día entraba en el salón en forma de un tenue haz. Mercedes se dejó caer en una silla, se llevó las manos a las rodillas y se quedó mirando al vacío durante un rato. No tenía lágrimas en los ojos, solo una mirada helada. En su mente resonaban una y otra vez las palabras de Pilar. Este matrimonio es nulo, porque Alejandro me lo prometió. Cuando esa frase comenzó a resonar en la mente de una madre, todos los pequeños detalles de su vida comenzaron a cobrar sentido. ¿Alguna vez lo has vivido? Oyes una frase y de repente, los pequeños detalles de tu pasado cobran sentido. Las señales que antes ignorabas se unen de repente. Eso era exactamente lo que le había pasado a Mercedes. Si fueras tú, ¿podrías confiar en tu memoria en momentos así? Mercedes empezó a recordar el comportamiento de su hijo. En los últimos 2 años, Alejandro había viajado a Sevilla con frecuencia. Decía que era por una reunión de trabajo. Decía que estaba preparando un proyecto en una empresa constructora y que se reunía con nuevos clientes. Pero Mercedes veía una expresión diferente en el rostro de su hijo después de esos viajes. A veces volvía a casa con el rostro radiante, otras veces estaba nervioso y callado. En esos momentos, Mercedes quería hacerle preguntas, pero siempre se echaba atrás. Mercedes se susurró a sí misma. Quizás conoció a esa mujer en Sevilla, quizás durante años solo he conocido la vida que mi hijo me ha contado. Nunca he conocido su verdadera vida. Sus ojos se posaron en las fotos de la pared. Fotos de Alejandro de niño, una foto antigua de unas vacaciones con su padre Ramón. Todos le sonreían, pero Mercedes ahora intuía una extrañeza detrás de esas sonrisas. Por un momento, recordó un suceso del año anterior. Cuando Alejandro regresó de Sevilla, se le cayó un recibo de hotel del bolsillo de la chaqueta. La dirección era la de un hotel de lujo en el centro de Sevilla. Mercedes no le dio mucha importancia en ese momento. Estaba orgullosa de que el negocio de su hijo fuera creciendo y de que estuviera llegando a lugares mejores. Pero ahora pensaba que tal vez ese recibo ocultaba una cita secreta. Otro recuerdo. Una noche, Alejandro había vuelto a casa cansado y Mercedes le había preparado la cena. En la mesa había visto un mensaje en el teléfono. En la pantalla aparecía la letra C. Su hijo se había sonrojado y había apagado el teléfono rápidamente. Mercedes se había quedado intrigada, pero no había insistido. Ahora pensar que esa C podía ser Catalina le partía el corazón. ¿Qué opinan? ¿Una madre puede intuir la verdad incluso a partir de una simple letra en el teléfono de su hijo? ¿O es solo una intuición que se adquiere con los años? Si estuvieran en su lugar, investigarían esa letra. A medida que Mercedes iba uniendo las pistas en su mente, se daba cuenta de las contradicciones en la vida de su hijo. Alejandro a veces le traía regalos caros a su madre, como un chal con bordados de plata que le había comprado en Sevilla. Sin embargo, su sueldo no era más que el de un trabajo normal. Otras veces le decía que tenía muchas deudas y le pedía ayuda a su madre. Hasta entonces, esas contradicciones no le habían llamado la atención a Mercedes.
pero ahora cada una de ellas era como una pieza de un rompecabezas. Mercedes recordó la infancia de su hijo. Cuando el pequeño Alejandro tenía 8 años y fueron a Sevilla, le dio sus monedas a un niño mendigo frente a la catedral. Con orgullo le dijo: «Mamá, cuando sea grande siempre haré lo correcto». En ese momento, Mercedes miró a su hijo y le dijo: «Serás un hombre honorable como tu padre». Ahora esas palabras resonaban en su mente y se clavaban en su corazón como una daga. Cuando una persona olvida sus palabras al crecer, ¿se trata solo de la imprudencia de la juventud o es la verdad de su carácter? ¿Creéis que Alejandro destruyó el sueño de su madre o solo fue víctima de las circunstancias? Mercedes no pudo dormir en toda la noche. Deambulaba por la casa y entró en la habitación de su hijo. Abrió los cajones y revolvió entre sus cuadernos. En un rincón encontró un billete arrugado: ida y vuelta a Sevilla. La fecha coincidía con el día en que Alejandro había dicho que estaba fuera de la ciudad por trabajo. A Mercedes se le llenaron los ojos de lágrimas. «Así que siempre me mintió», susurró. Su corazón se volvió duro como una piedra, porque ahora empezaba a estar segura. Su hijo Alejandro llevaba una doble vida. Aunque el corazón de una madre esté roto, siempre hay una puerta abierta para su hijo, y eso fue lo que hizo Mercedes. Aunque llevaba días consumida por las dudas, cuando Lucía, la nueva esposa de Alejandro, llamó a su puerta, no dudó en dejarla entrar. Pero en lo más profundo de su corazón había una sospecha. ¿Quién era Lucía? ¿Realmente había conquistado el corazón de su hijo o tenía otros planes? Una semana después, el domingo por la tarde, Lucía llamó a la puerta. Llevaba una pequeña cesta en la mano. En ella se veían naranjas recién cogidas, una botella de vino de Rioja y unas lonchas de jamón serrano. En España, es una antigua tradición que las nuevas nueras lleven un regalo a sus suegras, especialmente en su primera visita. Pero Mercedes no sabía si esos regalos eran sinceros o calculados. Lucía entró por la puerta con una gran sonrisa en el rostro. Llevaba el pelo rubio cuidadosamente recogido y una blusa con encaje que parecía comprada en una de las boutiques más elegantes de Madrid. Cada uno de sus movimientos era mesurado, demasiado perfecto, demasiado calculado. ¿Alguna vez lo has sentido? A veces, aunque la persona que tienes delante te sonría, una voz en tu interior te dice que esa sonrisa es falsa. Si fueras tú, ¿harías caso a esa voz o la ignorarías? Lucía pasó al salón. Mercedes había puesto un mantel nuevo en la mesa y preparado café. También había puesto tortillas caseras. La mesa era pequeña, pero acogedora. Sin embargo, el ambiente era pesado. Al principio se mantuvieron conversaciones triviales. Lucía dio las gracias por la boda, dijo que Alejandro trabajaba mucho y que su vida matrimonial había empezado muy bien. Pero Mercedes tenía la mente en otra parte, en las palabras del testigo. En un momento dado, Mercedes no pudo aguantar más y preguntó: «Lucía, ¿por qué no se invitó a nadie de mi familia a la boda? ¿Por qué no me enteré?» Lucía dejó la taza lentamente sobre la mesa. Su sonrisa se desvaneció, pero enseguida se recuperó. Inclinó la cabeza y miró fijamente a Mercedes, porque así lo quiso Alejandro. Esas palabras se clavaron en el corazón de Mercedes como una nueva puñalada. Así que había sido excluida por deseo de su hijo. Lucía solo decía la verdad. Aquí está el punto crítico. Mercedes ahora tenía que preguntarse: ¿era esta joven solo alguien que cumplía las decisiones de su hijo? ¿O era ella la verdadera fuerza detrás de esas decisiones? Si fueras tú, ¿cómo interpretarías esta respuesta? Mercedes observaba atentamente a Lucía. Los pequeños detalles le llamaban la atención. Mientras Lucía hablaba, no dejaba de girar el anillo de su dedo, como si quisiera sentirse más fuerte. En cada frase mencionaba a Alejandro. Alejandro quería esto. Alejandro pensaba aquello. En sus ojos había una pared invisible hacia Mercedes. Todo esto inquietó a Mercedes. ¿Había realmente amor o solo interés en la vida de su hijo por parte de esta joven? En la sociedad española, los lazos familiares son fuertes. Un matrimonio no solo une a dos personas, sino también a dos familias. Normalmente, la nuera se esfuerza por establecer una buena relación con su suegra,
Pero la actitud de Lucía era distante. Un agradecimiento, unas palabras amables, pero sin una calidez sincera. Para Mercedes, esto era una señal de alarma. Bueno, si fueras tú, cuando vieras por primera vez a la nueva esposa de tu hijo y notaras esa distancia, ¿te dejarías llevar por tus sospechas? ¿O te engañarías a ti misma diciendo, quizás con el tiempo se anime? Mercedes no dejó traslucir nada ese día. Se mantuvo en silencio, pero en lo más profundo de su corazón sabía que la sonrisa de Lucía era falsa y que sus palabras eran frías como el hielo, y que detrás de ese matrimonio se escondían otros secretos. Las paredes de una casa guardan el silencio de la noche, pero a veces ese silencio es testigo de las confesiones más duras. Esa noche, doña Mercedes no pudo dormir hasta el amanecer. El reloj de la pared avanzaba con su tic-tac. El viento golpeaba las viejas contraventanas. En su interior se desataba una tormenta. ¿Realmente su hijo Alejandro se encontraba entre dos mujeres? ¿O le había mentido a su madre desde el principio? En ese momento, la cerradura de la puerta giró y unos pasos pesados entraron en el pasillo de piedra de la casa. Ya había pasado la medianoche. Alejandro entró arrastrando los pies. Desprendía un fuerte olor a vino. Debía de haber estado bebiendo con sus amigos en el centro de Madrid. Tiró la chaqueta sobre una silla y su camisa sin corbata se arrugó. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro pálido. Al ver el estado de su hijo, a Mercedes se le partió el corazón. Mi pequeño, ¿cómo es posible que se haya convertido en un hombre así?, pensó. Pero esta vez no se quedó callada. Agarró a su hijo del brazo y lo miró a los ojos. Dime la verdad, Alejandro. ¿Por qué te casaste en secreto? ¿Por qué rechazaste a tu propia madre? ¿Por qué me mentiste? Alejandro intentó callarse. Desvió la mirada, le temblaban las manos. Pero estaba borracho, no podía controlarse. Las palabras que salieron de sus labios eran lo que más temía su madre. Mamá. No pude decírtelo, porque este matrimonio no es solo amor, es un acuerdo. La familia de Lucía me dio trabajo, dinero, prestigio. Yo les di nuestro apellido. Es más un trato que un matrimonio. ¿Lo oís? Una madre oye de boca de su hijo la frase, mi matrimonio es un trato. Si fuerais vosotros, abrazaríais a vuestro hijo o lo echaríais de casa. Pero Mercedes tenía otra pregunta en mente. La testigo de la que hablaba Pilar, la joven. Mercedes se acercó de nuevo al rostro de su hijo. ¿Y esa mujer? La joven testigo. ¿Quién era la que decía, me lo había prometido? El rostro de Alejandro se quedó petrificado por un instante. Sus pupilas se dilataron y sus labios temblaron. Luego susurró, Catalina. El corazón de Mercedes casi se detuvo. Catalina. Recordaba ese nombre. Hace años, cuando Alejandro estaba en Sevilla, mencionaba en sus cartas a una amiga, una joven que le ayudaba y le apoyaba en sus estudios. Mercedes se había alegrado mucho entonces. Así que mi hijo tiene una buena mariposa, había pensado. Pero resultaba que esa amistad se había convertido en un pacto secreto. Aquí es donde sale a la luz la verdad. Alejandro estaba atrapado entre dos mundos. Por un lado, la promesa que le había hecho a Catalina, y por otro, el beneficio que obtenía de la familia de Lucía. ¿Creéis que Alejandro era una víctima o un traidor consciente? Mercedes miró a su hijo a la cara. En sus ojos había un miedo que no había visto en años. Quería sacudirlo y le gritó, ¿por qué no me lo dijiste? Soy tu madre. Pero Alejandro solo bajó la cabeza y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Esa noche, Mercedes llevó la carga más pesada que puede llevar una madre, descubrir la deshonra de su hijo. La verdad, por mucho que se oculte, al final sale a la luz. Y cuando sale a la luz, no solo destruye una familia, sino que se convierte en la comidilla de todo el barrio. Eso era precisamente lo que Mercedes temía. El matrimonio secreto de Alejandro ya no era solo el secreto de su madre, sino que se había convertido en un escándalo del que se hablaba en todas las calles de Madrid. La noticia llegó desde la iglesia al barrio, del barrio al mercado y del mercado a la cafetería. Las mujeres se susurraban entre ellas mientras tendían la ropa por la mañana. ¿Has oído que en la boda de Alejandro apareció una mujer y dijo, este matrimonio es nulo? Los hombres hablaban mientras jugaban al dominó en la cafetería.
No había pasado algo así en años. Una objeción durante una boda católica. Este escándalo será inolvidable. ¿Cómo puede soportar el corazón de una madre que su nombre se vea envuelto en los chismes del barrio? Si fueras ella, ¿llevarías la carga del error de tu hijo ante los ojos de la gente? En aquellos días, todo el mundo hablaba del momento vivido en la iglesia. La mujer que lo presenció, Catalina, era joven, tenía el pelo largo y negro y vestía un sencillo vestido blanco. Se levantó con tal seguridad que su voz resonó en las paredes de piedra de la iglesia. En ese momento, el órgano se cayó y los invitados contuvieron la respiración. La familia de Lucía susurraba enfadada. La novia se cubría el rostro con las manos. Alejandro se había quedado helado, movía los labios, pero no podía articular palabra. El sacerdote se detuvo un momento. Luego se aclaró la garganta y dijo: «Tranquilos, continuemos». Pero esas palabras se habían grabado en la mente de todos. Mercedes, al escuchar esto, revivió ese momento en su corazón. Ante sus ojos se le apareció la imagen de su hijo atrapado entre dos mujeres. Por un lado, Lucía, con quien se había casado por interés, y por otro, Catalina, a quien había dejado a medias su amor. «Mi hijo, ¿en qué camino se perdió?», pensó. La pregunta clave aquí es: ¿qué significaba el silencio de Alejandro? ¿Era el silencio de la culpa o la frialdad de la impotencia? ¿Creen que permanecer en silencio en ese momento era admitir su culpa? Mercedes recordó la primera comunión de Alejandro en la iglesia cuando era niño. Ese día había caminado con orgullo con su camisa blanca y había dicho: «Siempre seré fiel a Dios». Aquella mirada inocente se le vino a la mente. Pero el Alejandro actual era un hombre completamente diferente. A medida que el escándalo crecía, Mercedes se veía obligada a caminar con la cabeza gacha por el barrio. Cuando compraba pan en la panadería o fruta en la frutería, sentía que todos la miraban. La gente cuchicheaba y la señalaba con el dedo. En la sociedad española, el honor familiar es muy importante. El error de un hijo se refleja en la madre. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debe mancillarse la reputación de una madre por los pecados de su hijo? ¿O cada individuo es responsable de su propio camino? Alejandro, por su parte, se encerraba cada vez más en sí mismo. Iba al trabajo, pero volvía tarde a casa por la noche. Cuando Mercedes lo miraba a la cara, veía a un hombre cansado, culpable y asustado. Un día, mientras estaba sentada en la cocina, oyó a su hijo llamar a alguien por teléfono. «Catalina, por favor, compréndelo, ya no hay vuelta atrás». Esa frase le partió el corazón a Mercedes, porque Alejandro no era capaz de ser valiente ni siquiera por amor. Y así, el escándalo ya no se quedaba solo entre las paredes de la iglesia. En el barrio, en la ciudad, todo el mundo hablaba de Alejandro. El corazón de Mercedes se encogió, porque sabía que no era solo un escándalo, sino la vergüenza que una madre llevaría consigo toda la vida. Una madre aguanta, espera, perdona, pero llega un día en que la paciencia se agota, se rompe, se hace añicos. Para Mercedes, ese día había llegado. Su hijo Alejandro estaba enamorado de Catalina, pero se había casado por interés con Lucía. Pero, sobre todo, había traicionado la confianza de su madre. Esa noche, los tres se reunieron bajo el mismo techo, y nada volvió a ser como antes. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, Mercedes lo llamó al salón. En la penumbra, solo había una vela encendida sobre la mesa. Mercedes tenía el rostro severo y la mirada decidida. «Alejandro, hoy es el momento de rendir cuentas», dijo. Alejandro se sentó en la silla sin decir nada. En ese momento, llamaron a la puerta. Era Lucía. Llevaba un elegante vestido rojo y una sonrisa falsa en el rostro. Desprendía el aroma de un perfume caro. En ese momento, de forma inesperada, volvieron a llamar a la puerta. Era Catalina. Llevaba un sencillo vestido blanco y tenía una mirada decidida. Mercedes no se sorprendió. Quizás en el fondo sabía que este enfrentamiento era inevitable. Imagínate, la esposa y la prometida secreta de tu hijo en la misma habitación. Tú como madre estás en medio. ¿Qué harías si fueras ella? ¿A quién mirarías a los ojos? ¿A quién creerías? Lucía intervino de inmediato. Había arrogancia en su voz. No puedo soportar más esta tontería. Soy la esposa legal de Alejandro. Tengo a mi familia detrás de mí
tengo mi reputación. Si tienes alguna acusación, Catalina, demuéstrala. ¿Quieres pruebas? Él me prometió matrimonio. Me dijo que me presentaría a su familia en Sevilla, que obtendría la aprobación de su madre. Soñó conmigo un futuro, y ahora por interés ha vuelto contigo. ¿Es eso el honor de Alejandro? Mercedes no podía contener las lágrimas. Se volvió hacia su hijo. Responde, Alejandro. Delante de estas dos mujeres, dime la verdad. ¿A cuál de las dos has traicionado? ¿A cuál has engañado? ¿O a las dos? Este es el momento crítico. El silencio de Alejandro, los gritos de las dos mujeres, las lágrimas de su madre. Si estuvieras en su lugar, ¿qué camino elegirías para tu hijo? ¿El camino del interés o el camino de la palabra dada? Alejandro se llevó las manos a la cabeza. Con los labios temblorosos murmuró estas palabras. Mamá, estoy perdido. Le prometí amor a Catalina, pero la familia de Lucía me dio poder. No pude elegir entre las dos. Y al final, las hería a ambas. Quizás a ti más que a nadie. Mercedes se levantó. Golpeó la mesa con sus manos temblorosas. No, Alejandro. Te has hecho daño sobre todo a ti mismo. Porque el mayor poder de un hombre no es el dinero, sino el honor. Has perdido tu honor. En la cultura española, la palabra de la madre es sagrada. La mayor autoridad en la familia suele ser la madre. Las palabras de Mercedes fueron el golpe más duro en aquella habitación. Lucía se quedó en silencio. Catalina miró al suelo con lágrimas en los ojos. Alejandro no podía mirar a los ojos a su madre. Las lágrimas de una madre son el mayor castigo para un hijo. Si fueras tú, ¿perdonarías a tu hijo en un momento así? ¿O le borrarías la cara para siempre? Aquella noche, 3 vidas cambiaron en aquella habitación. Lucía con su orgullo, pero perdiendo su confianza. Catalina con su amor, pero con el corazón roto. Mercedes con su maternidad, pero con su honor herido. Y Alejandro, sobre todo Alejandro, aplastado por el peso de sus propios errores. Queridos amigos, esta historia nos enseña lo siguiente. Tanto el amor como el dinero y el prestigio son efímeros, pero la honestidad, la lealtad y los lazos familiares, eso es lo que dura toda la vida. No lo olvidéis, la verdad siempre sale a la luz. Lo importante es cómo decidís comportaros ante esa verdad.